Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo una nueva entrevista y con todo lo que está pasando actualmente en el conflicto palestino-israelí, pues lógicamente que en esta entrevista vamos a tratar los hechos más recientes en Palestina y sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta es que esta guerra no comienza el 7 de octubre, es decir, la guerra no comienza hace una semana. Bien, para entender este conflicto tenemos que remontarnos muchas décadas atrás y sobre todo, al menos lo más reciente, ¿de acuerdo? A la mitad del siglo pasado. Podemos irnos mucho más atrás, tal vez en la entrevista nos vayamos un poco atrás, pero si uno quiere entender lo que está pasando, tiene que remontarse al menos a la mitad del siglo pasado. Bien, porque claro, es muy fácil decir que la semana pasada comenzó la guerra y de esta manera borrar de un plumazo, ¿no?, todo lo que han estado haciendo el Estado sionista de Israel y los colonos con los palestinos, ¿no? Y de esta manera parece que, bueno, que simplemente ha sido Palestina quien ha atacado o que ha sido Hamas quien ha atacado y se acabó, ¿no? Y no se hace un análisis real de lo que está pasando. Pero bien, el pasado 7 de octubre, las distintas milicias palestinas lanzaron una ofensiva desde la Franja de Gaza, que ha sido conocida como la Operación Tormenta al-Aqsa. Bien, y en cuestión de días hemos presenciado una escalada enorme en el conflicto y mucha gente que hasta ahora le ha importado bastante poco el conflicto palestino-israelí y más concretamente le ha importado bastante poco las vidas de los palestinos, pues ahora que se pronuncian a favor de Israel y les apena Israel, ¿no? Que me parece una postura sumamente hipócrita y creo que esto hay que desenmascarar y criticar, ¿no? Y bueno, yo siempre digo cuando hago las entrevistas que lo más importante es hablar con gente que conoce el tema, ¿bien? Y que tenga conocimiento de causa, o sea, que hable de manera objetiva y sabiendo lo que hay. Bien, pues para ello, esta vez he contactado con Taher del colectivo de jóvenes palestinos Al-Yudur, que bueno, nos va a hablar un poquito acerca de todo lo que está pasando y también nos va a hablar inevitablemente de cierta cuestión histórica, ¿no?, del conflicto palestino-israelí. Así que, bueno, Taher, te cedo la palabra para que digas lo que quieras, si te quieres presentar a los camaradas y a los que pueden estar viendo este vídeo, así que te cedo la palabra. Pues muy buenas a todos, camaradas y a todas. Soy Taher Ali, vengo representando al colectivo Al-Yudur, colectivo de Juventud Palestina. Nosotras y nosotros somos palestinos y palestinas que vienen como refugiados o bien hemos nacido aquí porque somos hijos de refugiados del expolio de nuestra tierra. Y nuestros objetivos es politizar a la juventud palestina precisamente y hacer pedagogía en los pueblos en donde estamos, sobre todo pues en los colectivos de izquierdas y revolucionarios, de cuáles son los motivos y cuáles son los objetivos de nuestra causa. La liberación de Palestina básicamente precisa de tres cosas, que son las tres posturas que nosotros defendemos. El retorno de los refugiados, la liberación de toda Palestina desde el río hasta el mar, y la defensa de nuestro pueblo en su lucha por todos los medios necesarios, incluidos, por supuesto, la lucha armada, como, por cierto, reconoce pues, las disposiciones del derecho internacional, aunque tampoco considero que, que sea una obligación atenerse al derecho internacional, que creo que soluciona más bien poco. Podéis, bueno, aprovecho el momento, perdona, para decir que podéis ver a las posturas de Al-Yudur, nuestros comunicados, nuestras difusiones y nuestras actividades en nuestras redes sociales. Estamos activos en Twitter y estamos activos en Instagram y también formamos parte del Masar Badil, de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, que es un movimiento que agrupa muchos movimientos sociales palestinos, sobre todo en la diáspora, que intenta, bajo este programa, aunar a todas las fuerzas nacionales para contribuir a la lucha. Sí, justo iba a decirlo, ¿no? Que si la gente quiere saber un poco más acerca de vuestro colectivo, que dejaré en la descripción del vídeo las redes sociales de vuestras, los enlaces de las redes sociales, bien, para que se pueda pasar por vuestras cuentas y
lea un poquito, ¿no?, acerca de toda la actividad que desempeñáis, vuestras ideas, vuestras propuestas, y también quiero recomendar a la gente que se pase por el blog de entrevistas porque entrevisté de manera escrita al colectivo Al Yudur con unas preguntas bastante interesantes. Quiero destacar también que la entrevista fue antes de esta última escalada, así que bueno, los hechos más recientes no se trataron en esa entrevista escrita, pero sí tratamos muchas cuestiones históricas que creo que a la gente le va a interesar. Así que bueno, Tajer, te doy las gracias por haber accedido a hacer la entrevista. Un saludo a todos los camaradas del colectivo también. Y si quieres empezamos ya de lleno con la entrevista y así le damos caña y entramos ya en materia, si te parece. Vale. La primera pregunta que te voy a hacer es un poco general y bueno, va a ser un poco cuestión histórica, ¿vale? Y me imagino que seguramente estos últimos días habéis leído una crítica a los que defienden la causa palestina, ¿no? De que, bueno, que los judíos ya estaban desde hace mucho tiempo en territorio palestino y que no llegaron únicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, intentando dar una justificación material al propio Estado de Israel. Bien, entonces, mi pregunta ¿es esto cierto? ¿Y cuándo empezaron a llegar los judíos masivamente a tierras palestinas? Bien, voy a empezar contando una anécdota histórica e intentaré ser breve. Es la historia, un desarrollo ideológico que hizo un tal David Green. David Green era un sionista europeo que soñaba con la colonización de Palestina y junto con otros compañeros suyos de futuros crímenes y atrocidades empezaron un poco siguiendo la tradición sionista que había, a planear, analizar el contexto en el que se desarrollaría esa colonización. Estamos hablando de principios del siglo XX y realmente esa colonización ya había empezado en los años 80 del siglo XIX. David Green calculaba que una vez, aunque los bulos siguen saliendo, ¿no?, pero ya en su época se había terminado esos bulos en los que se hablaba en que con la destrucción del templo, que si los judíos se fueron y bueno, todas estas historias de éxodos posteriores que pues, la ciencia ha desmentido con los recursos históricos que se han ido descubriendo, con la arqueología, etc. Y ellos calculaban que los felaj, los campesinos palestinos, tendrían que ser, lógicamente, los descendientes de aquella Palestina o aquella Judea, donde los pobladores eran de religión judía, o de los reinos bíblicos de Samaria, Israel, etc. Y sin embargo, cuando fue a ocupar la Palestina histórica, volvió en sus términos sionistas, pues se descubrió la realidad de que los felá, pues sí, seguramente serían descendientes de esa tierra, como suele pasar en la historia. Las sustituciones étnicas son un producto seguramente pues más moderno, más en la era que se puede matar mucho y rápido, e históricamente en épocas anteriores son cosas que se producen en muchas decenas de miles de años, ¿no? Más bien lo que suele haber son cambios en la influencia cultural, en élites, etcétera. Y en ese momento, pues se dio con la realidad y se dio cuenta de que los palestinos en este siglo pues eran mayoritariamente musulmanes y judíos, y por mucho que unos locos europeos fueran ahí con un proyecto mesiánico, pues no se iban a convertir al judaísmo, ¿no? Este David Green después se mitizó el nombre y le conocemos como David Ben Gurión, que fue el fundador, uno de los padres fundadores de la colonia sionista y el primer presidente que tuvo. ¿Hubo judíos, por lo tanto, antes de la creación del Estado de Israel o de las inmigraciones de la Segunda Guerra Mundial? Claro. En Palestina había muchos palestinos de religión judía. Bueno, muchos, eran una minoría, pero bueno, numéricamente pues eran sujetos. Todavía hay comunidades grandes, como por ejemplo los samaritanos en Nablus, que son judíos de tradición, no talmúdica, aunque en esos temas religiosos me pierdo un poco, pero bueno, digamos que pertenecen a otra rama del judaísmo que la mayoritaria que se da en el ámbito europeo, los siglos siguientes al siglo III, etcétera, o a la Alejandría helénica, tal. No vamos a remontarnos muy atrás por no diluirnos.
¿no? Pero bueno, son palestinos judíos, luego también muchos de origen yiddish, europeo propiamente, que aún hoy se siguen sintiendo palestinos y que sacan la bandera palestina y con ello pues les encañonan, les pegan y sufren todo tipo de tropelías, y esos son palestinos como nosotros, que están ahí y no hace falta retroceder a siglos para ser de un sitio, simplemente hay que diferenciar entre el poblador y el colono. Por otro lado, las colonizaciones sionistas ajenas a los judíos nativos palestinos comienzan en el siglo XIX, como ya hemos dicho, con el proyecto sionista que funda Theodor Herzl y sus secuaces, y tenemos varios hitos que son importantes destacar, como por ejemplo, por lo simbólico, sobre todo, por los acuerdos de traslado o de Havara, en los que la Federación Sionista Alemana pactó con el Tercer Reich llevar a los alemanes judíos a colonizar Palestina. De esa forma, pues esta religión chauvinista nacionalista, que era el sionismo y que se había forjado en gran medida en Alemania, pues en cooperación con esa ideología chauvinista racista germánica, iba a coger y trasladar parte de los pobladores a costa de los del pueblo colonizado, que era el pueblo palestino. De esta manera, Eichmann, no hablo mucho alemán, Eichmann, el de los juicios de Jerusalén, el de la banalidad del mal, que decía Hannah Arendt, visitó por primera vez Palestina, invitado por los colonos, aunque no se pudo bajar del avión porque no le permitieron las autoridades británicas, que en aquel entonces eran los que nos dominaban. Pero era la segunda vez que estaba en Jerusalén el hombre, que era un profundo nazi, por mucho que luego se la han intentado pintar como un funcionario o algo así, y además pues era sionista, como creo que la propia Hannah Arendt reconoce. Más tarde, en el año 41 aún, cuando la maquinaria nazi ya funcionaba a todo trapo, asesinando, todavía uno de los grupos judíos terroristas que operaban en Palestina, el Lehi, intentó recuperar ese contacto, y eso es algo que a golpe de Google se puede rastrear fácilmente. Y eso da un poco la visión de qué es realmente el sionismo. O sea, no es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ni es una consecuencia de esa persecución específica que se dio en aquella época. Era algo que había empezado antes. Sí, o sea, yo en este sentido veo mucha gente un poco perdida, ¿no? Con el tema judaísmo, sionismo, mucha gente que no tiene demasiado conocimiento político, histórico, religioso, ¿no? Igual le revienta la cabeza, ¿no? Por ejemplo, al ver de que hay efectivamente judíos que defienden la causa palestina, ¿no? Como hemos podido ver en vídeos ahora mismo de muchos rabinos y demás, ¿no? Defendiendo la causa palestina y siendo golpeados por las propias fuerzas de seguridad de Israel, ¿no? Eso mucha gente le revienta la cabeza, ¿no? Yo mismo subí a Twitter este vídeo, ¿no? Porque me pareció que era un desenmascarar bastante bien a Israel, ¿no? Porque durante años, si una cosa ha hecho el Estado de Israel, ha sido la falsa asociación de sionismo igual a judaísmo, cuando no es cierto. O sea, el sionismo, como tenéis que entenderlo, no es más que un nacionalismo chauvinista y la justificación de la propia Israel como Estado, ¿vale? Y el judaísmo ya es una religión y no voy a entrar con los temas del judaísmo, pero tienes que diferenciar al fin y al cabo la religión del propio nacionalismo chauvinista y la extensión del colonialismo occidental en Oriente Próximo. ¿De acuerdo? Que eso es realmente el sionismo y ese apunte creo que es muy importante. Y lo mismo cuando la gente, has mencionado los acuerdos de Havara, ¿no? O sea, cuando la gente si dedica 2 minutos de su vida al menos en leer en Wikipedia lo que es, a mucha gente le va a reventar la cabeza. Porque efectivamente se nos ha vendido durante años de que los nazis estaban en contra de todos los judíos, ¿no? Y luego vemos que apoyaban el sionismo, ¿no? Y las típicas monedas, ¿no? De que sale por un lado la estrella de David, por otro lado la esvástica, ¿no? Y a mucha gente, pues, eso le da un cortocircuito en la cabeza enorme, ¿no? Y entonces es muy importante diferenciar esas cosas. Y efectivamente, que un palestino, o puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano, puede ser ateo, puede ser comunista. O sea, si no se entienden estas cosas, nunca se va a llegar a entender realmente lo que pasa en Palestina.
es que es imposible entenderlo. Uno puede llegar a solidarizarse con Palestina, pero si quiere entenderlo de verdad, si no parte desde el punto que yo estoy diciendo, que no es álgebra esto, o sea, esto no es aprenderse la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, esto es bien fácil, o sea, un palestino puede ser de cualquier religión, más el sionismo es un nacionalismo chauvinista del Estado de Israel, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Otra pregunta que creo que va a ser muy interesante para la gente, ¿no? Es, ¿cómo fueron las primeras relaciones entre judíos y palestinos? Bien, hubo una coexistencia entre ellos, convivieron bien cuando empezaron a llegar masivamente los judíos a Palestina. Bueno, habría que diferenciar, ¿no? No caigamos en unificar a los judíos por el hecho de ser judíos, porque había población nativa que era judía, había población judía que acude con ánimo de habitar otro territorio, con todo el derecho del mundo sin hacer daño a nadie, y había judíos que efectivamente llegaban con un proyecto colonial de expulsión al abrigo del imperialismo otomano primero y sobre todo británico después. Y es con estas personas con las que empezó a haber una confrontación. Si nos ponemos a rastrear, y de esto no me he apuntado fechas, entonces no me voy a tirar un triple, pero en fin, a finales del siglo XIX ya empieza a haber los primeros movimientos de resistencia nativa contra estos colonos pioneros. Y no revisten la forma de un conflicto religioso, sino es una expresión, como sigue siendo a día de hoy, de la lucha de clases, de cómo viene aquí, llegan unos europeos, llegan con la fuerza de las armas y con la fuerza del dinero y el acceso a los mercados capitalistas europeos y usando pues desde la violencia física hasta la violencia capitalista por medios digamos más sofisticados y mejor explicados, ¿no? desde el marxismo, pues cómo empiezan a expropiar y empiezan a marginar a esos pobladores que viven, ¿no? Cómo paulatinamente empiezan a quitarles sus medios de subsistencia, sobornando al líder feudal que a lo mejor era el dueño de las tierras para poder robárselas y dejar a los braceros sin sustento, o directamente usando su potencia de capital para arruinar a los pequeños productores y dominar los mercados. Según esta colonización se va produciendo paulatinamente, los colonizadores llegan a la idea, muy conscientes de que eso es una lucha de clases, que tienen que paralizar la contradicción que puede haber entre clases entre los propios colonos, y con este motivo sale eso que alguien considera como una forma de socialismo, y que en el mejor de los casos sería una visión muy pérfida de socialismo utópico, ¿no? Como son los kibutzim, ¿no? Cómo se tiene que expoliar al pueblo nativo con una forma de propiedad más o menos comunal dentro de un mercado capitalista, para así asegurarse que se van a repartir los beneficios sin que la clase nativa pueda recibir ni siquiera las migajas de ser productores y de poder intercambiar aunque sea bajo el capitalismo, de su fuerza de trabajo por los medios mínimos de subsistencia. Y pues a medida que esto se va agudizando, pues surgen los problemas. Esta lucha de clases también tiene un eco en la sociedad nativa, y es por eso que muchas oligarquías, una parte importante de la oligarquía palestina, también se ve interesada en darle un revestimiento religioso para tratar de tener un control sobre este descontento, para que este descontento no se les pudiera ir de las manos también. Bueno, has apuntado una cosa muy interesante que es lo de los kibbutz, ¿no? O sea, efectivamente, porque se vende como una especie de, no sé, como si fueran comunas agrarias, ¿no? Cooperativas agrícolas o algo por el estilo, pero has apuntado muy bien. O sea, si en un colonialismo de ocupación, ¿vale? En el que, porque todo colonialismo de ocupación, ya fuera, por ejemplo, los yanquis en el oeste, ¿no? O los nazis hacia el este de Europa, en el que se basa en la sustitución de gente nativa y lo repoblas con colonos, ¿no? Que es literalmente lo que ha estado haciendo Israel, ¿no? En ese sentido, para ni siquiera, porque claro, me explico, si uno trabaja la tierra y luego tiene que vender, en un momento dado tendrá que contratar mano de obra, ¿de acuerdo? En este sentido,
los colonos no se van a poner a trabajar, se empiezan a obtener ciertas ganancias, tendrá que contratar mano de obra y ahí tienen una cosa muy clara que es, por ejemplo, contratar a la fuerza nativa, pero es que el colonialismo de ocupación no se basa en eso. Se basa precisamente en expulsarlos, en quitarlos de ahí. Entonces, ¿cuál es la mente tan retorcida de estos colonos? Y eso es lo que revista, al fin y al cabo, lo retorcido, lo malvado, lo ruin que puede llegar a ser el sionismo, que es un nacionalismo chauvinista, ¿de acuerdo? Es literalmente formar ese tipo de comuna, digámoslo así, ¿no? El kibbutz, para de esta manera hacérselo entre ellos y, como tú bien has dicho, no dar ni siquiera migajas, no contratar palestinos en ese sentido tampoco, no dejar siquiera que haya un mínimo de ¿cómo decirlo?, enriquecimiento nativo, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante desmentirlo, porque todo lo que tiene que ver con Israel, o sea, se ha romantizado de una manera que es brutal. Bien, y luego ya hablaremos más adelante de los efectos que ha tenido esto incluso en la izquierda y en el movimiento comunista a día de hoy. Pero si empezamos a rascar literalmente en muchas de las cosas, muchas de las doctrinas de Israel, nos vamos a dar cuenta que cuando mucha gente la asocia con los nazis o los fascistas, muy lejos no están. O sea, tienes que daros cuenta que muchas de las cosas que ahora mismo está haciendo Israel, publicando en Twitter, como ha hecho Netanyahu, ¿no? Los bombardeos y demás, como si fuera un meme, hasta Hitler se cortaba más. O sea, sinceramente os lo digo, tenerlo en cuenta. Incluso cuando aprobaron la solución final, bien, en la conferencia de Wannsee, lo hicieron de manera secreta, o sea, no lo hicieron público. Literalmente ahora mismo Israel está diciendo que los palestinos son humanos animales, ¿no? Animales humanos, no sé cómo lo ha dicho, subhumanos, que hay que masacrarlos a todos. O sea, no se cortan un pelo. Pues se saben impunes, saben perfectamente que tienen todo el apoyo del imperialismo. Pero eso tiene que hacer nosotros pensar y si vamos a hacer paralelismos históricos, no podemos ni siquiera ir no sé, a otros colonialismos que han existido, no, tenemos que ir incluso a las ramas más oscuras del propio imperialismo, como puede ser el nazifascismo, ¿eh? Cuando la gente dice eso no es de broma. Entonces, ligado con lo que estoy diciendo ahora, yo me acuerdo que en la entrevista escrita que os hice para mi blog, explicáis, ¿no?, que la creación del Estado de Israel obedecía un poco a la intención de que Israel fuera una muralla de defensa en Europa, de Europa en Oriente, ¿no? Esto mismo también decía Biden, ¿no? Si no recuerdo mal, en los años 80, que ya se publicó también un vídeo de eso, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos un poco por qué dijisteis esto? ¿Por qué aseguráis que Israel es una muralla de defensa de Europa en Oriente? Bueno, esto es algo que literalmente escribió Theodor Herzl en su libro El Estado judío, que no voy a decir cómo se dice en alemán para no pisar más idiomas hoy. Dijo literalmente que iba a ser la muralla de Europa en Asia, en un sentido de confrontar, específicamente lo plantea así, Europa contra Asia y la civilización contra la barbarie, ¿vale? Va a ser un puesto avanzado de Europa en un momento en el que los países europeos, no olvidemos, se acaban de repartir África. En ese contexto ya se empezaban a ver cuáles eran los recursos que podría traer Oriente Medio, o lo que se llama desde Occidente el Oriente Medio. Como mínimo tenemos, digamos, esa tradicional llegada de esa conexión de Asia con África, ese lado del Mediterráneo, la importancia que va a tener el canal de Suez y posteriormente, pues cuando se empieza a emplear a un nivel industrial los combustibles fósiles, pues esto no hace más que confirmarse, ¿no? Por otro lado, el imperialismo otomano ya llevaba siendo débil mucho tiempo y estaba resurgiendo con mucha fuerza el nacionalismo árabe, un nacionalismo que en gran medida el imperialismo británico y francés supieron abortar para que no prosperara en su momento, pero que pretendía en sus inicios una nación que llegara desde el Sáhara Occidental hacia el Golfo Pérsico e Irak.
desde Yemen hasta el Líbano, ¿no? Digamos, un país que hoy en día sería llamado a ser una superpotencia. De esa forma, pues este puesto avanzado, esta base militar que tendría Occidente, pues controlaría toda la zona. Sobre todo porque en esas épocas ya empezaba a complicarse seguramente también la dominación imperialista en Asia. Tenemos en esas épocas que recordar las guerras del opio y luego irán viniendo lo que acabaría germinando en las luchas de liberación nacional de toda Asia. Y también quiero preguntarte, porque creo que la gente no diferencia, y me parece una pena, que es que no se diferencia a los civiles de los colonos, ¿no? Seguramente esto tú lo habrás visto bastante en las redes sociales también, ¿no? De que, claro, no se diferencia los civiles de los colonos y claro, no se puede llegar a entender por qué a muchos se les trata como enemigos en Palestina. eh, y dice la gente, oh, han matado civiles, han secuestrado civiles y demás. Y claro, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un civil, un ciudadano normal, que un colono, ¿no? Ya has explicado un poco el papel de ciertos colonos a lo largo de la historia, pero llevándolo un poco a día de hoy, ¿no? Y si quieres remontarte un poco más atrás también, pero para que nos entienda la gente, ¿cuál es la diferencia principal entre el ciudadano y un colono? ¿Y por qué esos colonos suelen ser objetivos, ¿no? En la lucha palestina? Bien, quizás tendríamos que empezar por definir brevemente lo que es un colono. Para el derecho burgués vigente, pues los colonos suelen ser aquellos conquistadores que están en lo que se considera, por ejemplo, desde la Unión Europea y con más laxitud incluso desde el derecho israelí, aquellos que están fuera de lo que serían las colonias legales, ¿no? Serían los que están en las colonias ilegales. La prensa sí que suele, por el contacto con la realidad, ampliar un poco ese concepto y empieza a hablar también de colonos en, digamos, los asentamientos de estos colonizadores que están, por ejemplo, cerca de la franja de Gaza, por las circunstancias en las que viven. Los que viven pegados a la franja siempre llevan un arma encima, digamos que reciben una serie de ventajas del Estado por estar ahí y son pues personas mucho más aleccionadas en contribuir al exterminio y al apartheid palestino, ¿no? Digamos que son personas a las que se les exige un compromiso mayor, ¿no? Si atendemos al análisis material y a lo que es un colono propiamente y a en lo que se basa el modelo de la colonización para el desarrollo capitalista histórico, el colono es básicamente un ciudadano de fuera que llega a una tierra que no es la suya, donde pueda tener una descendencia en las mismas circunstancias, que están llamados a ser los amos del cortijo, que están llamados a ser por sí mismo una fuerza de policía, y el origen de la policía viene de aquí, cuando se exporta a las metrópolis de las colonias, personas, legalmente se introduce con el Código Negro por el Imperio francés, pero ya antes lo habían hecho los rangers anglosajones en el norte, etcétera. Si nos remontamos, pues hay más casos, el modelo del vigilante, que tiene un nombre en español por algo, que se conserva en inglés, etcétera, ¿no? Digamos que son personas que tienen la labor de encarnizar, digamos, todo el poder imperial y colonizador para domesticar o aniquilar al pueblo nativo. En el Estado de Israel, como ente colonial en su interior, pues la práctica totalidad son colonos. Tel Aviv es una colonia que lleva más tiempo, pero son todos colonos, como eran colonos los franceses en Vietnam, como eran colonos los franceses en Argelia, y cumplen su función. Evidentemente, pues los hay de varios tipos, igual que había en el modelo norteamericano. Quizá los rangers, los cowboys románticos que vemos en las películas, pues igual les contrataban por matar pieles rojas y coger sus cabelleras,
pero luego cuando había que exterminar a un pueblo entero, pues se llamaba al 7º de caballería, donde habría gente que sería de Nueva York, que era una zona que llevaba colonizada pues ya 300 años y por ahí nativos ni se veían, ¿no? Pero pertenecen a esa lógica. Los ciudadanos de Israel son ciudadanos soldados, por eso, a pesar de que ya hemos explicado que para nada está reñido el sionismo y el nazismo y que manan de la misma fuente, hoy en día es por algo que Israel es el fetiche de toda la extrema derecha fascista y pseudofascista. O sea, es una sociedad militarizada. Todos los ciudadanos tienen formación militar. A todos les han educado a odiar. A todos les han educado a tener una acción hostil. Y eso lo puede percibir gente que trabaje con el turismo en cualquier país, ¿no? Cómo se nota. Cuál es la educación que se recibe, ¿no? Cómo se forja la mente del colono. Eso, pues yo creo que es completamente diferente de un civil que a lo que se dedica es a vender su fuerza de trabajo, que le explotan y que en principio pues no edifica toda su vida sobre la desposesión de un pueblo ajeno. ¿Es irreversible la postura del colono? No, es una posición política. No se es colono genéticamente. Dentro de la colonia israelí, históricamente, no han sido muchos, pero sí que ha habido muchas personas que se han rebelado y han dejado de ser colonos. Ha habido grupos armados pro-palestinos que se han enfrentado al régimen colonial a pesar de haber ido ahí con una intención de colonizar al principio, después de contactar con la realidad. Y eso, si lo desean, pues yo creo que son palestinos como cualquier otro porque están luchando por Palestina, por descolonizar Palestina y por hallar un futuro en el que tengamos un derecho a la autodeterminación sin que una fuerza colonial nos imponga cómo tenemos que vivir. Y esto es muy diferente, y lo siento mucho, del colono que quiere sentirse bien, como el progresista medio occidental, y dice, ¡ay, qué barbaridad que no cometan apartheid! ¡Ay, qué barbaridad que no cometan homicidio! Y al terminar la concentración se sube en su Prius y se va a vivir a su colonia, en la casa donde tendría que vivir el abuelo de mi amigo. Además, hay muchas, o sea, la gente no es una labor demasiado difícil observar todas las acciones que han estado haciendo los colonos a lo largo de décadas, ¿no? O sea, si uno busca, yo que sé, en YouTube o en Twitter, en vídeos, o sea, es que ya os digo que no es tan difícil, podrá observar a colonos, por ejemplo, efectivamente echando cemento a ciertos pozos, yendo literalmente a casas, sacando frigoríficos, no sé qué, hostigándolos, ¿no? En este sentido, sí me gustaría un poco que mencionaras, ¿no? Porque el colono, además, creo que yo subrayaría que el colono, o sea, toma parte activa en el colonialismo de ocupación, ¿no? O sea, toma parte activa en ese colonialismo, o sea, no es simplemente un testigo de, bueno, es mi estado el que está un poco masacrando, son las fuerzas armadas, no, es parte activa. Toma parte en ese colonialismo, toma parte en echar de sus tierras a los palestinos. Entonces, bueno, para que la gente se dé cuenta, ¿no? De qué función desempeñan, hablaos un poquito de qué han estado haciendo durante décadas muchos colonos. Pues bueno, como contábamos, como todo se tiene que producir en un marco de lucha de clases, toda la realidad se ha edificado en cómo tenía que controlarse esa lucha de clases para que el proyecto colonial pudiera funcionar. ¿Cómo se edifica? Pues empezando desde la primera colonización antes del Estado de Israel, cuando se crea pues siempre lo digo mal, Isdrasut o Istadrut, porque también voy un poco pez en hebreo, es un sindicato étnico racial que se encarga de dar trabajo a trabajadores colonos judíos, contactando y participando con los patrones judíos, ¿no? Para que de esa forma sea un circuito cerrado que pueda acabar sustituyendo a la población. Y eso llega hasta hoy en día, cuando la patronal decide hacerle una huelga a Netanyahu y pacta con los sindicatos que ellos pagan la huelga. Y hacen aquí una huelga general y la paga la patronal. Y es un poco para que nos hagamos una idea de cómo funciona la lógica de clases y cuando caemos en hablar de clase obrera israelí. Pero bueno, para no irnos del tema, eso se da en todos los niveles. Los ecologistas que repueblan
ecologistas colonos que repueblan Israel, lo que ellos consideran que es Israel, destruyen campos de olivos para plantar árboles europeos. Dice von der Leyen, la sionista jefe de la Unión Europea, habéis hecho florecer en el desierto. Pues cogen aguas fósiles, roban los caudales de agua que puedan ser para los palestinos y de ese, claro, robando todo el poco agua que hay, pues claro que consiguen hacer milagros, ¿no? Es parte de la romantización. Hacer inevitable la vida de los nativos es una condición necesaria para que se desarrolle su colonización. Por eso, pues si tienen que cegar un pozo, lo ciegan. Tampoco piensas en el futuro. Lo importante es que estos se vayan. Luego ya veremos. A lo mejor, pues ya seguiremos invadiendo y ya invadiremos bien el Líbano si tienen más recursos hídricos, o ya invadiremos Egipto como ya hicimos en el Sinaí y ya iremos ahí hasta el Nilo si hace falta a coger agua. De momento lo que vamos es a destrozar todo, a hacer todo inhabitable, hacer que la tierra de Gaza no solo sea bombardeada, sino sea tóxica, para que ahí no se pueda cultivar, ¿no? Un poco del Enda Est. Digamos que a todos los niveles afecta. Esa implicación está ahí, esa marginación. Si aquí es difícil alquilar un piso si tienes un nombre árabe, pues no te quiero imaginar en Israel, ¿no? Como los pocos palestinos que quedan ahí, bueno, pocos, ya son como un 20% de la población que viven ahí en un régimen de apartheid, y eso es algo que también hay que tener en cuenta cuando se habla de clases obreras y de si la lucha entre Palestina e Israel es una lucha entre burguesías, y es como, pero vamos a ver, si la burguesía palestina propiamente no existe. Gaza es el gueto de Varsovia. Los territorios del 48 / Estado de Israel, entre comillas, es la Sudáfrica del apartheid. Y Cisjordania, al mando de un presidente supuestamente palestino, es la Francia de Petén. La burguesía palestina solo puede funcionar y solo funciona como una extremidad de la ocupación, una colaboración de la ocupación. Si no, no podría ser burguesía, porque en esas condiciones no funciona el capitalismo según estamos acostumbrados a verlo en la forma europea tradicional, ¿no? Pues digamos que en todos los aspectos de la vida, los judíos colonos tienen que reproducir esa colonización, en el renombrar los sitios, en el renombrar las calles, en destruir los templos, en reescribir la historia. Es que destruyen yacimientos arqueológicos que tienen un valor para la humanidad incalculable, solo porque históricamente no les conviene al relato histórico en el que ellos argumentan su colonización. Y cada vez que la UNESCO declara que unos restos que se han encontrado son patrimonio de la humanidad para protegerlos, es un atentado antisemita, vamos, que quieren acabar con Israel por defender unos restos arqueológicos. Además, no sé si me equivoco, pero casi más del 90% o 95% de los ciudadanos, colonos israelíes son de fuera, son askenazís, ¿no? O sea, con como se conocen, ¿no? Háblanos un poco de este término y qué son realmente los askenazís, para que la gente entienda de cuando estamos hablando de colono y de su naturaleza y demás, ¿no? Háblanos un poquito acerca de los askenazís. Bueno, digamos que como sociedad racista colonial y como han sido las sociedades coloniales necesariamente racistas históricamente, siempre han tendido a categorizar las razas para que de esa forma digamos que el control social pues sea más fácil y rentable. Y de esto no escapa la propia sociedad colona, igual que tampoco existía en Estados Unidos, donde ahora pues a lo mejor sí que es igual ser alemán que irlandés de origen, pero antes no. Antes pues bueno. ¿Cómo se sitúa esto en lo que es la entidad colonial? Pues tenemos la cúspide de la pirámide a los askenazíes, son judíos europeos, son los protagonistas de esta historia, son los que después de hacer la mili general o pues acceden normalmente al generalato, a los altos cargos, o puesto que han hecho la mili en un puesto de inteligencia, pues se montan una empresa de material represivo, o de control social, o de estudios sociológicos, o lo que sea, etcétera, ¿no? Luego tenemos, en un segundo lugar, los que se llaman los sefardíes, que antes se han usado también para generalizar, aunque ahora se concreta más, digamos, a los que de alguna forma pertenecen a una tradición o se consideran o son descendientes de
esos que fueron expulsados de la península ibérica, ¿no? Por las políticas racistas de los reyes católicos, entre otros. Digamos que son, pues, ahí son sobre todo hoy en día franceses, puesto que se expulsaron de España. Son muchos también de países árabes que han conservado también esa tradición, que hablan todavía su dialecto, ¿no? Que han sabido mantener sus tradiciones. Y digamos que ellos están en un punto intermedio, porque también son blancos, ¿no? Y luego por debajo ya están los Mizrahim, que son los que vienen del Oriente, que son árabes judíos, a los que se convirtió en colonos, ¿no? Digamos que los askenazis son protagonistas a la hora de llegar, pero para atraer a los judíos yemeníes lo que se hizo ahí fue una serie de atentados, se pusieron bombas y de todo para que espantarlos y que vinieran, ¿no? Y esto es algo que recientemente se puede encontrar en entrevistas en YouTube o en una manifestación de israelíes hace poco, a ver si recupero el link donde estaban ahí dos sionistas manifestándose y una que es askenazi, empieza aquí con el típico discurso sionista de somos víctimas en todos los lados, y un judío que venía, creo que era de origen iraní o iraquí, dice, joder, nosotros vinimos porque empezaron a tirar, los sionistas empezaron a tirar granadas a nuestras sinagogas y tuvimos que huir del país pensando que no estábamos seguros en ningún lado, ¿no? De cómo de alguna forma fue orquestada. Y por debajo de ahí todavía encontramos, de los árabes, encontramos a los africanos negros, ¿no? A los etíopes, por ejemplo, cómo se hace aquí una operación para traerlos masivamente, y ahora hay una especie de versión patética del Black Lives Matter, porque hasta ahí les cosen a tiros, por muy colonos que sean, ¿no? De esta forma y de este reparto racial del poder, que pues, es una, digamos, es un reparto que tiene que ver en la estructura de la economía, del capitalismo israelí, vemos ya no solo que los peores trabajos evidentemente los tengan los de las razas inferiores, ¿no? Sino que es que los que vemos por televisión machacar a los palestinos de uniforme, pues es gente morena, y de joder, si parece árabe, claro, pues es que el oficial es el que es el europeo, pues es el que se ha librado aquí de la mili, y no le ponen a pringar, le ponen en un ordenadorcito y claro, el que va a pringar es al otro, porque además queda muy bien que la que coge por el cuello a una mujer palestina pues sea otra mujer, ¿no? Incluso si un palestino colono se rebela y se pone a gritar, pues queda muy bien que esté gritando una mujer, y de esa forma pues venderlo, ¿no? Como una especie de eurofeminismo, ¿no? Etcétera, y este tipo de cosas. Esa es la división racial a grandes rasgos de la sociedad colona. Otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención después de esta última escalada, ¿no? Es que si analizamos un poco las reivindicaciones, tanto de izquierda, aunque nunca me gusta mucho hablar de izquierda-derecha, sino más bien, digámoslo así, de revolucionarios y de comunistas, ¿no? Ha sido la reivindicación de la defensa de la causa palestina, ¿no? Y veo que últimamente, tanto las redes sociales y demás, o incluso con la gente, ¿no? Cómo se ha llegado a derechizar de tal manera que incluso se está perdiendo esta reivindicación histórica de defender la causa palestina por todas las cosas que estamos comentando hoy. Porque es una causa legítima, porque si uno, por ejemplo, es comunista, tiene que anteponer siempre el internacionalismo proletario, tiene que entender la naturaleza del Estado de Israel, bien, tiene que entender también las luchas de liberación nacional y demás. Entonces, yo la pregunta que te quiero hacer a ti, a ver si puedes aclararnos un poquito, es ¿por qué crees que dentro de esa izquierda y de los comunistas se ha ido diluyendo o reduciéndose ese apoyo a Palestina? En primer lugar, voy a hablar de una contradicción menor, que creo que es menos relevante, pero que nos afecta porque tiene que ver mucho con las redes sociales. Bueno, igual incluso tiene que ver con cómo es la militancia comunista hoy en día, ¿no? Yo creo que como oprimidos por el capitalismo, tenemos por resolver una contradicción interna que está siempre ahí, en la cual, por un lado, está esa potencia de ser una persona que quiere anular y superar el estado real de las cosas, ¿no? Frente a esa otra que hace que realmente construimos sobre una estética comunista, una forma de identidad dentro de lo que es el mercado capitalista. Y por eso yo creo que hay que curarse un poco con el Twitter comi y con las cosas que se dicen en las redes y que luego pues a lo mejor tiene poca conexión con la realidad, ¿no? La gente pues que construye su militancia
aunque yo no digo que haga una mani, pues luego, pues yo qué sé, pues con un perfil de internet. Oye, pues que hay gente que difunde y hace una labor pedagógica que te cagas, y a mí me parece estupendo. Los estáis que tenéis, ya, y hablo más de Twitter, pues que tenéis canales formativos que son súper interesantes, ¿no? Pero hay gente, pues que, yo qué sé, pues que igual que el que trolea pues insultando a la peña por su aspecto, pues yo me voy a dedicar a trolear a considerar que los demás no son comunistas, ¿no? Pero bueno, esa me parece un poco no me parece la principal. ¿Cuál es la principal contradicción? Y yo creo que no es un producto de ahora, yo creo que es una pulsión que ha acompañado a la historia del socialismo y del comunismo desde sus inicios, ¿no? Pues su propia génesis, con posterioridad seguramente pues a la ilustración europea y todo esto, ¿no? Y es por un lado ese alma de realmente acabar con la explotación, por simplificar, con la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Para acabar con toda opresión, que entra en contradicción pues, con esas visiones burguesas de la sociedad que pudieron ayudar en un momento histórico de Europa, pero que no dejan de ser un lastre. Y yo creo que esto se traduce, por ejemplo, la visión burguesa pues, en la posición de la Segunda Internacional, cuando dice, pues hay que tratar bien a los pueblos colonizados, pero puesto que nosotros tenemos un desarrollo económico mayor, el contacto con nosotros les va a venir muy bien, porque estos son como niños, y a lo mejor pues, si les educamos bien, pues ellos van a poder alcanzar un mundo sin explotación, ¿no? Mejor que si les dejamos que son unos bárbaros que se gestionen sus propias vidas, porque a saber cómo acaba la cosa, ¿no? Yo creo que la Tercera Internacional surge para contrarrestar esto, y tenemos la conferencia de Bakú, de la que no se sabe mucho porque parece ser que se perdieron los documentos de la conferencia, pero que yo creo que espiritualmente luego apoyaron mucho los impulsos de lo que se llamó el Tercer Mundo para la conferencia de Bruselas, la conferencia de Bandung, del Cairo, para la tricontinental, ¿no? Y para toda esa tradición de los pueblos a la hora de liberarse. Los comunistas a lo mejor tenemos un vicio eurocéntrico, y si nos curáramos este trauma, creo que le quitaríamos mucho terreno a los posmodernismos y a todas esas visiones parcialistas, y realmente fuéramos capaces de hacer llegar la profundidad real que tiene una ideología liberadora, ¿no? Que incluso pues, seguramente pues, es anterior a Marx, pero o sea, de alguna forma, y hablando desde un punto completamente personal, de formación marxista de manual, de cosas así como muy estáticas, de me veo 4 cosas, reprodujo 4 discursos y me creo que tengo una concepción del mundo, y luego llegan los autores postmodernos y dicen, joder, es que claro, es que el marxismo no explica esto, y luego, joder, pero si empiezas a estudiar, pues claro que sí, simplemente hay que desarrollarlo. ¿Por qué esto no se ha desarrollado? Pues seguramente porque sea la lucha contra esa parte de la contradicción que es la tradición pequeño burguesa, y eso se ha venido reproduciendo a lo largo de la historia. Para hablar de Palestina y centrarnos un poco, es la Unión Soviética, que posiblemente, creo que es el primer país que reconoce el Estado de Israel, llega a hacer ese calibraje en el que piensa que puede traerse una sociedad colona que se ha desarrollado bajo el amparo del imperialismo, que se lo puedan traer para el bloque socialista, ¿no? Y aunque rápidamente se dan cuenta del error, pues ahí está. A día de hoy, muchos partidos comunistas, no me atrevo a decir la mayoría, pero muchos partidos comunistas siguen con esta idea de que es imposible revertir la colonización en Israel, ¿no? Como si fuera algo fijado en la historia, como si fuera algo completamente ajeno al materialismo histórico, a las experiencias que se han dado, ¿no? Es como, no nos entra en la cabeza que se pueda descolonizar Palestina. Es como, afortunadamente está habiendo muchos cambios y mucho cambio de conciencia, pero yo creo que hay que diferenciar, por un lado, esa tradición comunista más seria, que todavía no se termina de quitar esos errores del pasado, que es incapaz de hacer un análisis, con el que es un marxista de salón, que a todo el mundo le dice que él es el más revolucionario del mundo, pero luego se ve influenciado también por las corrientes y las modas de pensamiento que imponen los mass media, a través incluso pues, de los opinadores, etcétera, ¿no? Y todo el mundo no puede aguantarse las ganas de asegurar que también, qué horror lo que hace Hamás, ¿no? Y soy el más marxista del mundo y critico todo, pero es que qué horror, que quede claro, ¿no? Como cuando la progresía empezó a decir, pues qué mal que metan a Pablo Hasél en la cárcel, pero qué malo es su música. Como, que soy un libre pensador y tengo mi distancia de pensamiento, y es como camuflar de rebeldía, como esas ganas de agradar, ¿no? Al poder establecido y a la ideología dominante.
Sí, o sea, además, lo que yo sí metería en todo lo que has dicho, ¿no? Que haría un pequeño apunte, es que tenemos que tener en cuenta que la clase trabajadora europea, o bueno, de lo que se conoce como primer mundo, ¿no? Los países industrializados, avanzados, capitalistamente hablando, para que me entendáis, eh, la clase trabajadora en sí, en términos leninistas, ¿vale? Su esencia de clase es aristocracia obrera. En términos leninistas, si vamos a Marx, veremos que varía un poco la definición de aristocracia obrera. Pero Lenin ya explicó que, por ejemplo, el precio de mi fuerza de trabajo, ¿de acuerdo?, es mayor que el de cualquier africano. ¿Por qué? Porque existe un colonialismo histórico, existe hoy el neocolonialismo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo he dicho más de una vez, que muchos comunistas, incluso siendo súper comunistas, son conscientes de esto de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en países que han sufrido el colonialismo y sufren el neocolonialismo, si esos países se levantan, ese comercio chantajista, que no lo llamaría ni comercio, ¿vale? Llamaría más bien expolio, ¿no? Se acaba, los que lo van a pasar mal son los propios europeos. Porque van perdiendo esa aristocracia obrera, porque van perdiendo su esencia, su privilegio en ese sentido, ¿no? De estar en el escalafón más alto de la clase trabajadora. Y son clase trabajadora porque carecen de medios de producción, pero están en el escalafón más alto en teniendo en cuenta la División Internacional del Trabajo, ¿de acuerdo? Claro, mucha gente es consciente de esto. Por eso mismo vimos hace un mes, si no recuerdo mal, a Pablo Iglesias, ¿no? Por ejemplo, que criticaba todo lo que está pasando en el Sahel. Hombre, claro, porque es consciente completamente de lo que es lo que ocurriría si África se levantara. Bien, y esto es extrapolable completamente, en mi opinión, a Palestina. Bien, en el que, en cierta manera, a los países europeos, mucho izquierdista lo sabe en el fondo, interesa que esté Israel. Interesa esa colonización de Palestina. Interesa. ¿Por qué? Porque literalmente hay ese expolio de las tierras de los palestinos. Luego hay comercio favorable para el primer mundo con Israel. Cuando si, por ejemplo, si fuera Palestina un estado soberano y no subyugado por el neocolonialismo y por el imperialismo, pues sería más difícil. Cierto comercio, tener en cuenta esa división internacional del trabajo, ¿no? Claro, y mucha gente es consciente de eso y de ahí emana muchas manifestaciones que estoy diciendo ahora, de empezar a alejarse de causas legítimas como la descolonización, como la causa palestina, como defender los pueblos africanos. Lenin, creo, si no recuerdo mal, era en el texto El socialismo y la guerra, en el que explicaba que un comunista, lógicamente, es el mayor garante de la paz en el mundo, porque quiere el comunismo. Pero entiende perfectamente también que la guerra, bien, no es más que política por otros medios, bien, y hay guerras que son tolerables, aceptables, hay guerras que no. Y Lenin dejaba muy claro que guerras por la liberación nacional son totalmente legítimas. Y me dirán, no, pero es que, luego entraremos con esto, ¿eh? No, pero es que está jamás, o en el otro caso, o cualquier otro caso, no, es que es una burguesía africana. ¿Y pero qué pretendemos? ¿Que siempre sean comunistas y vanguardias comunistas los que lideren las luchas? Que no es así siempre. No es así. Y hay que entender la división internacional del trabajo, hay que entender el antiimperialismo. Pero mucha gente no lo quiere entender y adopta posturas muy fáciles en este sentido de ser equidistante y que a la larga esas posturas lo que llevan, en el caso concreto de Palestina, es que Israel esté actuando impunemente en la Franja de Gaza, de que cada vez Israel se expanda cada vez más y si vemos un mapa, ¿no? Los típicos mapas, ¿no? De cómo ha ido comiendo un territorio Palestina, pues eso cada vez vaya a más hasta que no quede ni Palestina en el mapa. Es decir, esas posturas llevan a eso y a mí, sinceramente, me dan un poco de rabia, ¿no? Y ahora sí, hemos tratado un poco de historia, hemos hablado un poquito de la reivindicación de la causa palestina, pero vamos un poco a hoy, ¿no? Es decir, a los acontecimientos más recientes. Hemos visto bueno, ha habido una escalada enorme en el conflicto, pero sí, creo que ya te habrás fijado tú también. O sea, los medios de comunicación omiten lo que ha pasado en 2023, ¿no? O sea, o los últimos años.
Pues es como si no hubiera pasado nada y los palestinos, no sé, le hubiera dado el viento sur y han decidido lanzar la ofensiva, ¿no? No, no es así, no es tan sencillo. Hay ciertos factores, ciertos sucesos que se han dado, sin ir más lejos, este mismo año, ¿no? Si no me equivoco, creo que ya van, antes de que empezara la escalada, creo que ya iban 280 palestinos asesinados, ¿no? Si no me confundo. Entonces, bueno, explícanos un poco cuáles sean los acontecimientos más recientes que han empujado a la resistencia palestina a llevar, bueno, a lanzar esta ofensiva. Yo creo que hemos hecho ya una buena introducción histórica, pero aún así sí que vamos a tener que anticipar que lleva Gaza 15 años en un bloqueo por tierra, mar y aire, ¿no? Esos 2 millones de habitantes, el 70% de los cuales viene expulsada de los territorios que Israel considera propios, el 40%, incluso 50% son niños, más de la mitad son muy jóvenes, llevan 15 años bebiendo agua contaminada, llevan 15 años de desnutrición, porque igual entran cereales, pero no hay suficiente, es la zona más densamente poblada del mundo, no hay suficiente tierra para alimentar con todos los grupos alimenticios necesarios, con todos los aportes nutritivos a toda la población, y mucho menos. Se malvive, la mayoría de la población malvive a costa de las ayudas internacionales, ¿no? de las limosnas que dan las potencias capitalistas. Hay un abandono exterior completamente. Cada vez que hay una ofensiva, la gente supuestamente, mejor dicho que la gente, las instituciones supuestamente a favor del pueblo palestino dicen, hay que parar la masacre, hombre, claro que queremos que pare la masacre, pero luego seguimos aquí. ¿Y ya cuántas masacres van desde que se cerró? 2008. Cada 2 años, cada 3 años, como mucho, hay una matanza terrible y la gente pues ya no puede más. Gaza es un campo de concentración a cielo abierto. No hay ninguna esperanza de vida, no puedes ir a ningún lado. O sea, hay gente que dice, si es que yo no viviría en una isla porque me agobia la sensación de no poder salir. Joder, pues imagínate si ni siquiera fuera isla, pero es que no te dejan. Es que no puedes salir, pero ni por mar. Es que no pueden salir los pescadores a faenar porque si no les matan, les pegan un tiro al motor del barco y se quedan sin alimentarse las 300 personas que dependen de ellos. O sea, realmente es una tragedia. Cada vez que los agricultores van a recoger los cultivos, los francotiradores no les dejan o contaminan sus tierras, o como controlan las presas y las esclusas, abren las aguas para que se inunden las tierras y se muera la cosecha y pasen todavía más hambre y la situación sea más de subsistencia y de más humillaciones. La mitad de la población tiene un estrés postraumático que te cagas, y la pongo en duda porque me extraña que no se acerque al 100% de todas las veces que han tenido que esperar a que la bomba no les caiga encima, porque no hay refugios en Gaza para defenderse de las bombas, porque Gaza es un llano al lado de la playa, no hay recursos apenas para construir las viviendas. ¿Cómo se van a construir búnkeres y refugios? Más que alguna cosa muy humilde que tiene la resistencia, ¿no? Que eso es otra cosa de la que habría que hablar, que es para estudiarla en las academias militares, cómo en un llano sin nada de repente se ha podido lanzar toda esta ofensiva, ¿no? Cómo el pueblo palestino ha roto la puerta de la cárcel y ha salido a reconquistar su tierra, a volver a sus casas. Cómo le han demostrado a la sociedad colona que no se van a quedar ahí, que ellos siguen vivos y que tienen derecho a su vida, que tienen derecho a su dignidad, a tener una esperanza, a que sus hijos tengan una trayectoria de futuro, a que ellos mismos puedan moverse con libertad. Y han salido a morir porque saben que no tienen posibilidades de vencer en una batalla directa. Pero es que los procesos de descolonización históricamente han sido así. No sé cuántos millones de argelinos tuvieron que morir o cuántos millones de vietnamitas tuvieron que morir para tener un país libre, ¿no? Para poder tener una autodeterminación. Desgraciadamente,
pues ese es el precio que nos obligan a pagar, pero es que no estamos dispuestos a vivir enjaulados, porque a pesar de lo que piensa el Ministerio de Exteriores israelí y lo que piensa pues toda la sociedad, porque en eso les educan, y cuando digo toda la sociedad no es una generalización, es que hoy en día te puedes acercar barrio por barrio a ver el partido que votan, igual que aquí, y se vota, pues se vota nazismo, porque en todos los partidos que se votan mayoritariamente están a favor de la limpieza étnica y del genocidio, independientemente de si algunos quieren dar un barniz más pseudodemocrático o no a la sociedad colona y afectando simplemente a los colonos, ¿no? Esta ofensiva pues, ha sido liderada por Hamás, porque es el partido más potente, la fuerza militar más potente, y es lógico que sea Hamás el comandante en jefe de la operación, pero en la planificación también ha estado la Yihad Islámica. Y aquí hago un inciso para recomendar a la gente que se considere comunista o que quiera hacer un análisis materialista de la realidad, que por lo menos sea consciente, no voy a decir lo que tenga que usar o no, de que cuando usa el término islamista o el término yihadista está diciendo una palabra hueca, propia de la terminología burguesa, que sirve como para identificar dentro de una otredad a una serie de movimientos que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Es tan simple como llamar rojo a Lenin y a Pedro Sánchez. Es algo completamente ridículo, ¿no? Bueno, pues sumado a estas fuerzas islámicas, que son Hamás y la Yihad Islámica en Palestina, está la organización, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, los palestinos marxistas-leninistas en el partido más grande que tienen. O sea, es falso que esto sea una operación de Hamás, y hay peligro de que haya gente que romantice para librarse un poco de esos pensamientos que tienen que asumir como cómplices del colonialismo de alguna manera, esta lucha por la liberación, y digan, no, pero es que los buenos son los comunistas. Hombre, pues claro que son los buenos los comunistas, pero es que en este caso están luchando en conjunto. O sea, cada experiencia histórica tiene evidentemente sus particularidades, ¿no? Pero bueno, o sea, pues en China acaso no hubo un frente común, en Vietnam no hubo un caso frente común, en la Revolución Cubana, en la Revolución Nicaragüense, y en absolutamente todas en las que te quieras imaginar no hay un periodo de tiempo en lo que hay un frente común con algunos sectores de la burguesía, si no, no sería posible. O sea, yo no sé cómo se puede concebir la Revolución de Octubre sin la de Febrero, o a los bolcheviques sin el trabajo o los logros de los bolcheviques, mejor dicho, sin lo que el mantillo que había de los soviets, de la tradición soviética anterior, ¿no? que venía de mucho antes, ¿no? Es como se va desarrollando la historia. No podemos pretender que todo nos guste para ponernos una camiseta y nos sintamos bien sin contradicciones interiores, porque la mayoría de la gente a lo mejor que está romantizando el Frente Popular, que creo que es muy romantizable, para criticar a Hamás, pues yo qué sé, no sé si será para pensar que el Frente Popular, precisamente por un análisis materialista de la situación, es aliado militarmente de Hezbollah y de la República Islámica de Irán, pues porque es una necesidad en cómo están las contradicciones en la zona. Es la única salida de supervivencia y de freno que tienen los pueblos de la tierra contra esa punta de lanza del imperialismo que es el Estado de Israel. O sea, yo, por ejemplo, justamente ayer grabé también un vídeo sobre la cuestión de Palestina, desde un análisis un poco marxista-leninista, ¿no? Y apuntaba precisamente muchas cosas que estás diciendo tú, ¿no? De que, bueno, luego también vamos a entrar los dos con lo del tema de Hamás, pero sí quiero hacer este pequeño inciso, en el sentido de que, a ver, efectivamente, muchos comunistas, al analizar la cuestión de Palestina y la correlación de fuerzas, pues seguramente le tirará el FPLP o los maoístas del FDLP, ¿no? Dependiendo si uno es marxista-leninista o es marxista-leninista maoísta, y ya no voy a entrar. Pero lo que me refiero es que es normal, ¿no? Que se acerque a los comunistas palestinos. Pero creo que también es un poco tramposo, ¿no? Simplemente absolutizar esto y no darse cuenta que son los propios comunistas palestinos los que han hecho, precisamente, como tú bien dices, un análisis materialista de la correlación de fuerzas, tanto nacional como exterior, ¿vale? Y entienden que tienen que combatir unidos al Estado sionista de Israel. Si no recuerdo mal, hace 4 días creo que era el FPLP, ¿no? El que decía que no era una guerra de Israel contra Hamás, sino que más bien era una guerra del pueblo palestino y de todas sus fuerzas contra el Estado sionista de Israel. O sea, a mí lo que me hace gracia es que íbamos a dar nosotros, muchos europeos, lecciones a comunistas palestinos.
Vamos a salir nosotros, o sea, vamos a ser nosotros que no somos ni capaces de unificar un movimiento comunista en un país, a dar lecciones a unos que están combatiendo y dando su sangre. O sea, no sé hasta dónde va a llegar el paternalismo occidentalista. A mí realmente me sorprende, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo creo también que hay que hacer ciertos matices, ¿no? Como bien dices tú, en el sentido de eso, de Islam, yihadista, ¿no? Porque, claro, mucha gente criticaba Hamas, ni siquiera se ha parado a pensar que no es solamente, no, que Hamas no es el único grupo islamista que existe. Porque, como bien has indicado, está la yihad islámica, está los mujahidines, ¿no? O sea, eso denota, en mi opinión, también, que ni siquiera se conocen las fuerzas interiores de Palestina y que lo que se ha hecho es, bueno, los medios de comunicación hablan de Hamas, pues yo pongo Hamas también en primer plano, pero no tengo ni puñetera idea que por detrás hay más grupos islamistas, por ejemplo, ¿no? Es como una cosa que me hace muy en desgracia en ese sentido. Y luego, efectivamente, o sea, en muchas luchas de liberación nacional, que como he dicho antes eran legítimas en palabras de Lenin, la mayoría han ido en frentes unidos. ¿Por qué? Pues porque se entiende en este caso concreto de que el FPLP no puede derrotar a Israel. Es que ni siquiera jamás sola puede derrotar a Israel. No puede. No puede. Pero juntos y con apoyo externo, como puede ser el de Irán o Hezbollah o lo que fuera, pues, dudo mucho también si lo pueden derrotar efectivamente porque, hostia, Israel es un, como has dicho antes, ¿no? El puesto avanzadilla del imperialismo en Oriente Próximo y Medio, ¿no? O sea, pero bueno, pero juntos se tienen más oportunidades aún. Eso es lo que la gente, en mi opinión, creo que debe de entender, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Aunque te quiero comentar, es que, ahora sí entrando con el tema de Hamas, ¿no? Es que, claro, muchísima gente, como bien habrás leído, tanto en los medios de comunicación, en la prensa, o incluso en Twitter y en el Twitter cómico, como bien has dicho antes, ¿no? Se ha dicho, ¿no? De que no, yo no apoyo la causa palestina porque está Hamas o porque lidera Hamas, ¿no? Porque esto realmente Hamas es un grupo terrorista, es un grupo islamista y no se puede apoyar esto. ¿Qué respondes tú a esto? Yo no apoyo a la República porque están haciendo un pacto con la burguesía. Yo no apoyo a la Unión Soviética contra los nazis porque no me gusta Stalin. Yo no apoyo al movimiento 26 de julio porque Fidel ha dicho we are not communist. Pues es absurdo. ¿Cómo voy a convencer a una persona que ya voluntariamente se pone del lado del imperialismo? Pues le diré, ole machote, pues, pues bien con tu vida, eres parte del problema y no de la solución. Realmente no sé si tengo una posibilidad de convencerte, pero desde luego mi papel no es contigo. Pues tú sabrás con tus contradicciones si realmente quieres aspirar a un mundo mejor y bueno, pues oye, que tú sabrás, realmente pues no es mi objetivo y no voy a perder tiempo en convencerte. Aquí es un pueblo que está luchando por su liberación y que no va a esperar a convencerte. Pues yo no lo apoyo y si lo apoyabas, ¿qué ibas a hacer? O sea, si esa es tu capacidad de análisis, pues me entiendo que tu praxis estará más limitada todavía, porque ¿qué te voy a decir? No te voy a explicar el ABC de la lucha contra una opresión. No sé, a mí de pequeñito me enseñaron que siempre hay que estar con el lado del débil y es que me parece que es algo intuitivo, ¿no? En realidad, y si te digo la verdad y por compartir otra cosa personal, en el desarrollo de estos acontecimientos, a mí la gente que me está sorprendiendo es muchas personas que no tienen un bagaje ideológico, pero lo que hacen es bregar con la dureza de la vida. Y simplemente de bregar con la dureza de la vida, como clase desposeída, puedes alucinar con el grado de comprensión que tienen en lo que es una lucha de liberación nacional como esta, ¿no? Esa yo creo que es una de las grandes esperanzas que tenemos. Sí, o sea, efectivamente, yo soy marxista-leninista, yo soy comunista y yo voy a querer o defiendo y mi objetivo es el establecimiento de un Estado socialista en cualquier país del mundo y también me gustaría que Palestina fuera un Estado socialista, obvio. Bien, y por eso mismo, efectivamente, dentro de la
resistencia que existe, porque esto sí quiero decir, para que la gente le entre en la cabeza, no es una guerra de Hamas contra Israel, ¿vale? Ese titular, ¿vale? Para lo único que sirve es para desacreditar tanto al pueblo palestino como al resto de fuerzas y a la propia Hamas también, ¿vale? No combate sola. Por lo menos hay 9 fuerzas principales, con ideologías incluso antagónicas, si nos empezamos a leer todos los idearios que defienden cada uno, ¿vale? Y con sus contradicciones. Pero es que todo en la vida tiene contradicciones. Pero lo que tenemos que entender es cuál debe ser una estrategia revolucionaria en este sentido. Lo primero es lo primero. Es combatir al Estado sionista de Israel. Hemos explicado todo el colonialismo que ha llevado a cabo. Hemos explicado cuáles son los fundamentos ideológicos, políticos del Estado de Israel. ¿Qué es el sionismo? Bien. Y si uno entiende mínimamente una lucha de liberación nacional, como he dicho hace un momento, una fuerza comunista como puede ser el FPLP no puede combatir sola. Y tiene que ir unida en contra del Estado de Israel. Ahora bien, yo también abogo porque posteriormente, si se consigue destruir el Estado de Israel y como un programa máximo, bien, porque acordar muchos también que los propios bolcheviques dividían su programa en programas mínimos y programas máximos, como un programa máximo, en mi opinión, debería ir, bien, el establecimiento de un Estado socialista en Palestina, con programa máximo, pero hay programas mínimos, también. Pero yo, por lo menos lo que he visto, ¿no? La gente decía, como mínimamente la convivencia en 2 estados. En mi opinión, luego te voy a preguntar a ti, pero en mi opinión es que ni siquiera creo que forme parte de un programa mínimo el establecimiento de 2 estados. Yo creo que dentro del programa mínimo debe de existir simplemente que Israel como estado no exista. O sea, no puede existir porque es que ese ente, entendiendo en términos marxistas, ese ente, ese aparato burocrático y militar, si existe, ya existe obligatoriamente la opresión hacia Palestina, porque toda su superestructura está erigida sobre una base chauvinista nacionalista que es el sionismo. No puede existir. Eso no, con esto no estoy diciendo que haya que revertir lo que hay y acabar con todos los judíos, acabar con los askenazis y demás. No estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy diciendo es que tiene que existir un Estado, como un programa mínimo, ¿eh? Un Estado multirreligioso, multicultural, multiétnico, en el que puedan convivir. Que muchos dicen, wow, oye, estás soñando no sé qué convivir. Pero si en ciertas barriadas y demás incluso se conviven. Ya sé que pueden ser cosas bastante marginales, pero la convivencia sí se puede dar. Eso dentro de un programa mínimo. Lógicamente yo no me quedo en un programa mínimo. Yo quiero un Estado socialista, lógicamente, en Palestina, en España o en Madagascar. ¿De acuerdo? Pero eso es un poco lo que hay que entender la estrategia. ¿Y cuál debe ser la estrategia revolucionaria en la lucha? Mirar lo que hicieron muchos partisanos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cómo aprovecharon la inercia para tomar el poder, o lo que hicieron los vietnamitas en el Frente de Liberación Nacional, o los chinos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No hay que ir, como decía mi abuelo, como los burros por la vida, ¿no? Así, no. Hay que tener un poco vista panorámica en ese sentido, ¿no? No sé, y este sentido te quería preguntar a ti, ¿no? ¿Tú ves factible, al menos con un programa mínimo, que existiera ese Estado de Israel, es decir, la solución de 2 estados, o eres más como de mi opinión? Efectivamente, la única solución que tiene el Estado, la solución al conflicto, como se le llama, es un solo Estado, es una Palestina descolonizada. Fue la única solución para Vietnam, fue la única solución para Argelia y es la única solución para todos los pueblos que han sido colonizados. Cuando a lo mejor llega un punto en el que no es una solución es porque ya han conseguido exterminar a la población nativa, que eso es lo que les encantaría a muchos israelíes liberales. Joder, ojalá hubiéramos matado a todos menos a 5.000, les tendríamos aquí en reservas y diríamos que la cultura tradicional palestina pues también es parte de la cultura sionista israelí, haríamos películas diciendo, ay, qué pena que se murieron todos, ¿no? Como un poco como hacen los americanos, en los que cuando tienen que situar en la época de los exterminios indios a un protagonista, pues siempre le traducen aquí como una persona al que le persiguen las pesadillas, ¿no? De esas atrocidades que cometió. Eso
es lo que le gustaría a la sociedad colona, pero claro, que no es factible. Es más, dice Ghassan Kanafani, que es uno de nuestros mejores revolucionarios, una gran pérdida para la causa de la clase obrera, porque fue asesinado muy joven y aún así tuvo una obra de material ideológico que sería muy bueno traducir al castellano, que hay bastante poco, de literatura, en prensa, teatro, fue un fenómeno. Él decía que cuando un pueblo en su lucha de liberación nacional no negocia, se da un paso de gigante hacia el socialismo. Si nosotros luchamos realmente por la descolonización total, si nosotros seguimos las directrices tradicionales de la resistencia palestina, de no llegar a ningún acuerdo, se puede hacer un intercambio de prisioneros, algo momentáneo, se puede negociar su rendición o su salida, por supuesto, lo más pacífica posible si están dispuestos. Pero si no llegamos a ningún acuerdo, estamos cortando las alas a que una burguesía palestina precisamente nos pueda traicionar y o bien mantenga la ocupación, como fue con producto de Oslo, intentó una oligarquía palestina nativa en Ramallah, que es los que están ahora, y es, digamos, una externalización del régimen colonial que se dedican ellos mismos a la represión y a encarcelar palestinos en cárceles que en ocasiones son peores que los israelíes, ¿no? Si no les damos esta oportunidad, realmente es cuando vamos a dar ese paso para vivir una sociedad sin explotación. La mayoría de los 6 millones aproximadamente de palestinos que viven en la Palestina histórica son refugiados, pero es que la otra mitad de la población, casi otros 7 millones, vivimos en el exterior. ¿Acaso el retorno de los refugiados, que es un derecho que hasta el derecho internacional burgués reconoce, no sería un golpe mortal al derecho de la propiedad? ¿No estaremos realmente poniendo las bases de un futuro en el que no quepa la explotación, un futuro realmente diferente? Si gestionamos como los proyectos, la gente alucinaría si se molestara en estudiar un poco los proyectos palestinos cooperativos, ¿no? Como cuando hay una escasez de recursos, la resiliencia precisamente parte de que todos colaboran, ¿no? Toda esa fraternidad, esa sororidad que nace en el seno del pueblo de la ocupación, eso luego pues realmente es el fundamento sobre el que vamos a edificar nuestra patria libre, y evidentemente eso solo puede ser ya no te digo ni un estado, porque al final el objetivo es acabar con todos los estados, pero sí que es la liberación, la descolonización de nuestra tierra, el derecho a la autodeterminación en todo el territorio histórico. En Alemania, la mayoría de los franceses, en Argelia, la mayoría de los franceses, cuando se acabó con la colonización, decidieron irse, porque ya iban a perder esa posición de privilegio, pero otros se quedaron. Lo mismo pasará aquí, en Palestina. Ha habido judíos siempre y habrá judíos después, y no todos serán descendientes nativos, algunos vendrán de la colonización, pues evidentemente, y es algo que incluso me parece natural, pero habrán tenido que asesinar ellos mismos al colono de su interior, habrán tenido que desvestirse de esa posición de privilegio que el sistema imperialista capitalista les ha dado, y tendrán que bajarse del pedestal hasta el nivel de las masas desheredadas de las que se han beneficiado, y luchar codo con codo como han hecho pues bastantes personas, algunas con las que tenemos el honor de militar. Sí, o sea, porque esto te preguntaba más que nada porque he visto que la gente sacaba supuestas soluciones, ¿no?, al conflicto, y que la más repetida era efectivamente el de dos estados. Yo creo que eso no puede ser, no es real, eso sí que no es real, porque, por lo que he dicho antes, por toda la envoltura superestructural del Estado de Israel, sobre todo por la existencia del sionismo mismo que propició la creación de Israel, ¿no? Esa justificación política, ideológica y nacionalista chauvinista que acabó creando el Estado de Israel. Pues bueno, Tajer, ya llevamos prácticamente al final de la entrevista, y bueno, como suelo hacer siempre, te voy a dar un par de minutos para que digas a la gente lo que quieras, para que si quieres concienciar un poco, si quieres animar a la gente que acude a distintas concentraciones o marchas en favor de Palestina en España o en distintos países, ¿no? Así que bueno, yo me callo un par de minutos y te dejo a ti libre para que digas lo que te apetezca.
Pues agradecerte el trabajo que hacéis, que nos hayáis dejado este espacio para expresarnos, para llevar una voz palestina que generalmente es ausente, a pesar de que la comunidad palestina en este país y en muchos es bastante numerosa. No somos nosotros los invitados a los espacios, a un poco hablar desde nuestro contexto, desde nuestra experiencia y hacer llegar pues toda la heterogeneidad de nuestras ideologías, de nuestras formaciones y de nuestras propuestas. Creo que es muy importante y también pues animar a la gente que esté viendo esto en estos momentos, que no sabemos cómo evolucionará la cosa, pero que participe en todas las movilizaciones que hay. En nuestras redes intentamos rebotar todas las que nos salga, intentamos participar en todas las que podemos y animo de verdad a la gente a movilizarse por la causa palestina, porque no es porque es la que me toca a mí, de hecho es la desgracia que me toque, pero bueno, yo creo que es uno de los puntos más candentes para derrotar precisamente al imperialismo y a este sistema devorador, esta máquina, esta industria de matanza de personas a la que nos ha llevado el sistema capitalista, ¿no? También, por supuesto, otra de las grandes ayudas que se puede hacer al pueblo palestino es la de luchar por la liberación, cada uno en la propia tierra donde está, en combatir realmente e identificar claramente cuáles son realmente nuestros enemigos como masas desheredadas y, por supuesto, no caer en su propaganda, no matar ese colono, ese blanco burgués que tenemos dentro y poder realmente luchar por un mundo donde no haya explotación. Pero esto, bueno, lo digo en plan palabras bonitas, pero esto se traduce en organización, en militancia, en acción, en lucha, en sufrimiento, en crítica, en autocrítica y en estudio. Sí, bueno, nadie dijo tampoco que esto iba a ser un camino de rosas, ¿no? Y si no hay nada más que ver todo el desarrollo, ¿no? De la lucha palestina para verlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tajer, por venir al canal. También mando un saludo a todo el colectivo Al-Yudur por el enorme trabajo que hacéis de difundir la causa palestina y de informarnos de todo lo que está pasando, ¿no? Porque es muy necesario y desgraciadamente los medios de comunicación, pues ya sabemos toda la basura y propaganda que nos van a difundir y es muy interesante en este sentido, ¿no? Informarse de primera mano y de manera objetiva, que desgraciadamente hoy es bastante difícil, pese a que tengamos ese derecho a la información objetiva, ¿no? Así que un enorme abrazo tanto a ti como al colectivo. Y nada, para terminar, como siempre, la misma chapa de siempre. Ya sabéis, si os ha gustado la entrevista, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo os voy a dejar tanto los enlaces de las redes sociales de los camaradas de Al-Yudur y como también el enlace de PayPal para si queréis donarnos y ayudarnos a crecer, ¿no? También os invito a que os paséis por el blog de entrevistas, que también tenéis la entrevista escrita que hizo al colectivo Al-Yudur y muchas otras entrevistas que creo que os van a interesar enormemente. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Bueno, camaradas, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.